Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Miel Cañadas del departamento preventa de OASIX y estamos en el tercer episodio de la guía de usuario del orquestador SOAX en su versión 6. A partir de este capítulo en adelante estaremos realizando despliegues de infraestructura a modo de ejemplo, con el fin de que podáis aprender a manejar el orquestador. En primer lugar, realizaremos el despliegue de la máquina Windows, puesto que es el ejemplo más sencillo, y luego realizaremos el despliegue de la máquina Linux. En este vídeo también pondremos en práctica el uso de las redes, los routers y los grupos de seguridad, puesto que estos elementos son imprescindibles para el despliegue de cualquier máquina virtual. Para comenzar con el tutorial, lo primero que tendremos que hacer será abrirnos un nuevo proyecto dentro de SOAX. En caso de que sea el primer vídeo que veis de la serie de tutoriales, os recomiendo que os paséis por el primer capítulo en el que enseño toda la parte de creación de proyectos y administración tanto de dominios, proyectos y usuarios. Dicho esto, una vez que tengamos el nuevo proyecto en pantalla, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a la cinta de objetos situada a la izquierda y arrastraremos el objeto red sobre el recuadro nuevo situado en el espacio de trabajo. En ese momento se desplegará un asistente de creación de nueva red en el cual tendremos que indicar el nombre de la red y el nombre de la subred, como también los parámetros asociados a la subred, que estos son la dirección de red, que yo la voy a dejar por defecto, es decir, 192.168.1.0/24, aunque si lo quisiéramos también lo podríamos modificar, al igual que la dirección de la IP de la puerta de enlace, como los servidores DNS, rutas del host y el DHCP, que yo lo voy a dejar en habilitado. Además, los pools de asignación que se asignan automáticamente al configurar las direcciones de red. Para guardar los cambios, pulsaremos en Aceptar. Como podréis ver, al cabo de unos instantes aparecerá la nueva red que hemos creado en el espacio de trabajo. Por tanto, en esta red interna vamos a realizar el despliegue de nuestras máquinas virtuales. A continuación necesitaremos proveer con conexión a internet a la red interna que acabamos de crear para así poder acceder a nuestras máquinas virtuales. Para ello lo que tendremos que hacer será arrastrar un router al espacio de trabajo, pero si en vez de arrastrarlo sobre el recuadro nuevo lo arrastramos directamente sobre la nueva red que acabamos de crear, se preconfigurarán ciertos parámetros. En primer lugar podremos modificar el nombre del router y también indicar si el router va a tener conexión con la red externa, es decir, con internet. Por tanto, seleccionaremos externa. Al haber arrastrado el router sobre la red interna, automáticamente se preconfigura el apartado de interfaz, que automáticamente aparece la opción de crear interfaz. ¿Con quién? Bueno, pues con la subred de la red que acabamos de desplegar, que como os he comentado, al haber arrastrado el router sobre la red interna, automáticamente se preconfigura este valor, como también la dirección IP de la puerta de enlace, que como podéis ver era 192.168.1.1. Entonces, para guardar los cambios, presionaremos en el botón Confirmar. Como podréis observar, se despliega el router sobre el espacio de trabajo, creando de manera automática las dos interfaces de red, que permiten la conexión con la red externa y con la red interna. A continuación, procederemos a crear el grupo de seguridad que permitirá la conexión a través del protocolo RDP con la máquina Windows que posteriormente desplegaremos. Para ello, arrastraremos el icono Grupo de Seguridad sobre el espacio de trabajo en el recuadro nuevo. En ese momento se nos abrirá una nueva ventana que nos pedirá introducir el nombre del nuevo grupo de seguridad y también como apartado opcional una descripción para tener mejor identificado el nuevo grupo de seguridad. Una vez introducidos los valores, presionaremos en confirmar para guardar los datos. Una vez tengamos desplegado el nuevo grupo de seguridad, nos dirigiremos al cuadro de la derecha en el cual tenemos el inventario de objetos y nos dirigiremos al nuevo grupo de seguridad que acabamos de crear y presionaremos clic derecho sobre él. En ese momento, en el menú presionaremos Gestionar reglas. Al entrar en la ventana de gestión de reglas, podremos observar que contamos con dos reglas predefinidas. Estas dos reglas permiten el tráfico en el protocolo IPv4 e IPv6, pero en la dirección de tráfico saliente, es decir, que nuestras máquinas únicamente van a poder consultar datos a la Internet, pero no se va a poder acceder desde fuera adentro. Por tanto, si quisiéramos conectarnos a esta nueva máquina Windows que vamos a crear a través del protocolo RDP, lo que tendríamos que hacer sería crear una nueva regla presionando en el botón azul de crear regla y en ese momento en la opción de regla seleccionaremos el protocolo RDP. A continuación, tendremos que seleccionar la IP o rangos de IPs, los cuales la máquina va a poder permitir su conexión.
En caso de dejar con todo ceros la dirección IP, es decir, el CIDR, lo que estaremos permitiendo será la conexión desde cualquier IP. Yo, para hacer este vídeo, voy a dejar la IP en ceros, pero sí se recomienda que, por seguridad, en los entornos de producción se modifique este valor por las direcciones IP por las cuales se vaya a acceder normalmente a estas máquinas. Para guardar los cambios, presionaremos en Confirmar. A continuación realizaremos el despliegue de la máquina Windows. Para ello nos dirigiremos a la cinta de objetos y arrastraremos el objeto instancia directamente sobre la red interna. De esta forma se preconfigurarán los valores de conectividad. Una vez se abra el asistente de creación de nueva instancia, en el apartado de detalles vamos a darle un nombre a la nueva instancia, que le voy a dejar Windows, y en número de instancias dejaremos el valor de 1. En origen vamos a decirle la opción de arrancar desde una imagen, entre paréntesis crear un nuevo volumen, y seleccionaremos la imagen de Windows Server 2019 estándar KMS. En tamaño de dispositivo para esta prueba lo dejaré en 30 GB y en tipo de arranque lo dejaré en BIOS, tal y como aparece por defecto. En el siguiente apartado, el de sabor, vamos a seleccionar las especificaciones de la máquina. Yo para este ejemplo voy a darle un valor de 2 Virtual CPUs y 4 GB de RAM. En el apartado de redes, como podréis observar, automáticamente se ha asignado la red y la subred, puesto que hemos arrastrado la instancia directamente sobre la red interna. En seleccionar IP podremos dejar que el servicio DHCP asigne automáticamente una dirección IPv4 sobre la nueva máquina, o en su defecto podremos seleccionar nosotros manualmente la dirección IP que tendrá la máquina. En el apartado de seguridad vamos a seleccionar el nuevo grupo de seguridad que habíamos creado para que la nueva máquina adopte las reglas de conectividad que habíamos incrustado dentro del grupo de seguridad. En el apartado par de claves lo dejaremos tal y como está, puesto que se trata de una máquina Windows y esto únicamente funciona para las máquinas Linux. Los siguientes dos apartados los omitiremos y directamente nos iremos sobre el apartado resumen y comprobaremos que lo que vamos a desplegar es correcto. Posteriormente, si todo está bien, presionaremos en el botón de lanzar ahora. A continuación, la máquina se desplegará dentro del espacio de trabajo y directamente conectada sobre la red interna que habíamos creado. Y ahora lo único que tendremos que hacer será esperar a que la máquina se termine de construir. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser asignar una nueva IP a la máquina que acabamos de desplegar para poder conectarnos a ella a través de Internet, puesto que la dirección IP que se asigna de manera automática al conectar un router sobre la red externa no nos permite acceder a las máquinas que tengamos dentro de nuestro proyecto. Para poder asignar una dirección IP sobre la máquina que acabamos de desplegar, lo único que tendremos que hacer será dirigirnos a la cinta de objetos y arrastrar el icono IP flotante directamente sobre la máquina Windows que hemos desplegado. En ese momento se nos abrirá una ventana de confirmación en la cual vamos a tener que presionar en el botón aceptar. Pese a que la máquina ha sido desplegada correctamente, todavía es inaccesible a través del protocolo RDP, puesto que tenemos que completar la configuración inicial de Windows. Para ello haremos clic derecho sobre la máquina Windows y presionaremos en el botón lanzar consola. Una vez se haya abierto la consola del hipervisor, presionaremos en el botón Abrir en una nueva pestaña para poder visualizarla correctamente. A continuación, tendremos que completar la configuración inicial y asignar una contraseña para la nueva máquina. Una vez hayamos completado la configuración inicial, estaremos listos para proceder a realizar la conexión a través de RDP. Para ello, presionaremos el botón inicio de Windows y escribiremos en la barra de búsqueda RDP y pulsaremos Intro. Una vez se haya abierto la ventana de conexión a escritorio remoto, para poder adquirir la dirección IP de la máquina, lo único que tendremos que hacer será dirigirnos a la interfaz drag and drop y hacer clic derecho sobre la IP flotante que habíamos asociado a la máquina. En el menú, lo único que tendremos que hacer será presionar en el botón copiar IP flotante y la tendremos que pegar en el recuadro de texto de la ventana de conexión de escritorio remoto. Por último, lo único que tendremos que hacer será presionar en el botón conectar.
A continuación, realizaremos el mismo procedimiento, pero en esta ocasión para la máquina Linux. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será desplegar un nuevo grupo de seguridad, pero en esta ocasión tendrá el protocolo SSH en lugar del RDP. Una vez hayamos creado el grupo de seguridad, el siguiente paso será realizar el despliegue de la máquina Linux. Por tanto, realizaremos el mismo procedimiento que el utilizado para la máquina Windows, pero en esta ocasión seleccionaremos la imagen Ubuntu 18 para este ejemplo. La única diferencia es que en el apartado de seguridad tendremos que seleccionar el nuevo grupo de seguridad que habíamos creado con la regla SSH. Ahora, en el par de claves, vamos a tener que crear un par de claves que nos permita establecer la conexión mediante terminal remota. Aquí es importante mencionar que las imágenes Linux proporcionadas por SOAX tienen por defecto bloqueados el acceso mediante usuario y contraseña. Esto se ha hecho por motivos de seguridad, puesto que si el cliente despliega su aplicativo dentro de la máquina y se le olvida modificar las credenciales de acceso, al exponerse esta máquina a Internet se podría vulnerar la integridad de los datos. Por tanto, para poder acceder a la máquina tendremos que crear un par de claves. Lo único que tendremos que hacer será pulsar sobre el botón Crear par de claves. Al especificar el nombre y pulsar en el botón Confirmar, automáticamente se descargará un fichero TXT con el par de claves. Una vez creados los pares de claves, proseguiremos con el asistente y lanzaremos la instancia. Ahora, al igual que hemos hecho con la máquina Windows, vamos a tener que asociar una IP flotante a la máquina Linux. Una vez se haya completado la construcción de la máquina, ya tendremos acceso a ella. Ahora, para poder conectarnos a la máquina, lo único que tendremos que hacer será acceder a la terminal de Windows y escribir los siguientes comandos. En primer lugar, tendremos que dirigirnos a la ruta en la cual se ha descargado el archivo. Por defecto, el navegador descarga en la carpeta de downloads, entonces escribiremos cd downloads. A continuación, nos dirigiremos a la interfaz drag and drop y tendremos que copiar la dirección IP asociada a la instancia Windows. Como ahora contamos con 3 direcciones IP flotantes y 2 corresponden a cada una de las máquinas, es posible confundirlas. Por tanto, para poder identificar la IP de manera sencilla, lo único que tendremos que hacer será hacer clic sobre el botón Relaciones situado en la barra superior. Y lo único que tendremos que hacer será colocar el cursor encima de la instancia Windows. Como podréis ver, se iluminarán de color rosita todos los elementos asociados a la máquina y podremos ver la dirección IP que le corresponde. Ahora que podemos saber cuál es la dirección IP asociada, lo único que tendremos que hacer será copiarla y dirigirnos de nuevo a la terminal de Windows. Dentro de la terminal escribiremos el siguiente comando: ssh espacio -i espacio el nombre de la clave .pem espacio ubuntu y hacemos clic derecho para pegar la dirección IP flotante, y lo único que tendremos que hacer será presionar intro. A continuación se nos preguntará si queremos agregar esta conexión a la lista de hosts conocidos, entonces lo único que tendremos que hacer será escribir yes y pulsar intro. Y si todo ha ido bien, deberíamos tener conexión con la máquina Linux y ya podríamos empezar a trabajar con ella. Si el usuario tiene pensado desplegar varias máquinas virtuales sobre una red interna y quiere ahorrarse costes en despliegues de IPs públicas, existe una solución. Se llama la redirección de puertos. Para ello, lo primero que tendremos que hacer será desplegar una IP pública sobre el recuadro nuevo situado en el espacio de trabajo. En ese momento nos aparecerá la nueva IP flotante en el inventario con un icono de una cadena abierta de color rojo. Ahora lo que tendremos que hacer será hacer clic derecho sobre la IP flotante y seleccionar la opción de Configurar reenvío de puertos. Dentro de esta ventana tendremos que presionar en el botón azul Crear para crear un nuevo reenvío de puertos. Una vez se haya abierto la ventana de Crear reenvío de puertos, tendremos que especificar el protocolo, el puerto externo, el puerto interno y en el apartado Dirección IP interna vamos a seleccionar la máquina a la cual le vamos a asociar este reenvío de puertos. Por último, para guardar los cambios, presionaremos en Confirmar. Ahora, haciendo uso de la dirección IP flotante que acabamos de natear, podríamos tener acceso a la máquina virtual. Hasta aquí todo bien, pero claro, imaginaros que ahora contamos con varias máquinas Windows que hacen uso del protocolo RDP, es decir, el puerto 3389, para establecer la conexión de escritorio remoto. Aquí la pregunta es, ¿a qué máquina se va a conectar?
Bueno, pues a menos de que no lo especifiquemos con el puerto externo, la conexión resultará en un error. Bueno, pues la solución es bastante sencilla. Lo único que tendremos que hacer será, para cada reenvío de puertos que creemos para cada una de las máquinas que tengamos dentro de la red, el puerto interno lo dejaremos tal y como está. Por ejemplo, para el protocolo RTP, el puerto interno siempre será el 3389. Pero, por ejemplo, para la máquina 1, el puerto externo puede ser el 3389, para la máquina 2 puede ser el 3388, la máquina 3 3387 y así sucesivamente con cada una de las máquinas que agreguemos dentro de la red. Ahora, para poder establecer la conexión a través del cliente de escritorio remoto, lo único que tendremos que hacer será indicar la dirección IP flotante que estamos nateando, pero lo único que tendremos que hacer será escribir seguidamente 2 puntos y el puerto externo que indica la máquina a la cual nos vamos a conectar. Bueno, pues hasta aquí el tercer capítulo de la guía de utilización del orquestador SOAX versión 6. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os dejo por aquí el link de la wiki de SOAX para que podáis resolver cualquier duda que tengáis y el link de la plataforma de ticketing para cualquier incidencia que tengáis en la plataforma. Espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego.